La esposa del autor del ataque en Londres condenó lo sucedido. Ray Haidara dijo estar perpleja y triste por las acciones de su marido, Khalid Masood. Expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y deseó una pronta recuperación a los heridos. El ataque en las afueras del Parlamento británico dejó 4 muertos. Susana Mangana es académica de la Universidad Católica del Uruguay. Está con nosotros, ella es experta en temas del mundo árabe y musulmán. Doctora, bienvenida. Buenas tardes, Guillermo. Un gusto estar contigo y con tu audiencia. Gracias. Leí el artículo de opinión en el periódico El Observador de su autoría en Uruguay y en el primer párrafo hace mención a estos 6 años desde que se iniciara la guerra civil en Siria y que la verdad ha sido manipulada. ¿Manipulada por quién? Bueno, manipulada sobre todo por todos los actores que intervienen en el conflicto, pero también por los medios de comunicación que de una manera interesada o simplemente por desconocimiento y sobre todo en nuestras latitudes aquí en América Latina, donde Siria nos queda muy alejado geográficamente, no podemos comprender los vericuetos de este conflicto. Por eso es que yo establezco esta hipótesis de trabajo, Guillermo, de que nos duelen más los muertos cuando el atentado se produce en territorio occidental, sea en Berlín, en Londres, en París, que si ocurre en Yemen o en Irak, y sin embargo son personas igual que nosotros. Yo creo que también es el acceso de los medios con imágenes, con testimonios, con fotos, con información. Siria es tierra de nadie en algún aspecto y por otro lado es tierra de muchos. Entonces, eso es un factor que no podemos desconocer. En cambio, vamos a Berlín, vamos a Londres, vamos a Múnich, o París, Niza y tantas otras ciudades donde hubo ataques, y es solamente la instancia del ataque donde hay caos. Después ya todo se encamina normalmente enseguida y es más fácil llevar adelante nuestro trabajo. Doctora, Alepo, hicimos tanto hincapié en Alepo, la capital comercial por excelencia de Siria, destruida, por supuesto, donde se encuentra gran fuerza de la oposición al régimen de Bashar al-Assad, pero al-Assad no está solo en esta lucha. No, evidentemente que no está solo. Al-Assad cuenta con el apoyo vital del ejército, pero también del gobierno, de las autoridades de Moscú y sobre todo también el apoyo constante de un país como Irán. Y ahora también cuenta con cierto apoyo, siempre con renuencias, de Turquía, que se acerca así a esta órbita moscovita porque entiende que hay una división, una brecha importante con la Unión Europea. Pero hay un reparto del botín en Siria, como apuntan muchos analistas que sigo a diario, y yo creo que tú acabas de mencionar algo muy importante, Guillermo, y que no quiero dejar pasar la oportunidad de comentar. Nos escandalizamos, nos horrorizamos ante los atentados como el producido la semana pasada en Londres, porque lo vemos como algo próximo culturalmente, porque soñamos con viajar o hemos viajado a París, a Londres, a Madrid. En cambio, lugares como Yemen, como Saná en Yemen o Alepo en Siria, no los conoceríamos si no fuera por este conflicto. Entonces ya lo hemos desterrado al olvido. Los consideramos lugares insalubres para vivir y por tanto nada bueno puede venir de allí. Pero fíjate que la semana pasada, un día después del atentado de Londres, murieron 200 civiles, 200 personas que murieron, que son inocentes en esta guerra y que murieron producto de los bombardeos, de los ataques aéreos de una coalición internacional anti-Estado Islámico, anti-ISIS. Entonces, tenemos que corregir esta actitud nuestra en Occidente, porque no podremos terminar la guerra como ciudadanos de a pie en Buenos Aires, en Caracas o en Montevideo, pero ciertamente podemos solidarizarnos con las familias y el sufrimiento de millones de personas que no pidieron vivir este conflicto, ni en Alepo ni en Yemen. Ahora, cuando usted menciona Occidente, yo quiero regionalizarlo aún más y digo Latinoamérica, ¿no? ¿Cómo es que nos impacta cuando simultáneamente, cada vez que hay una cobertura de este tipo, siempre le pregunto a los observadores internacionales, analistas como usted, doctora, a que refuercen el concepto de que estos son atentados globales, que no tiene importancia el punto geográfico, el idioma, la raza o la religión. Esto es un problema global y mundial. ¿Cómo hacer para que Latinoamérica entienda que no está exento de los efectos de estos que muy próximamente pueden ser dentro del territorio nuestro también?
Tu planteamiento es correcto. Lo primero que hay que subsanar es una carencia muy grande a nivel de cátedras de estudio. Las universidades latinoamericanas deben iniciar trámites para, de alguna manera, abrir departamentos especializados en Oriente Medio, desde la religión, la cultura, los distintos idiomas que se hablan en Oriente Medio, en el Magreb, en el norte de África, pero también profundizar en los acuerdos marco que se suelen firmar a nivel de relación bilateral entre diplomáticos de Argentina, de Qatar, de Uruguay, por ejemplo, con Emiratos Árabes Unidos, pero que después quedan en papel mojado. Es importante darnos cuenta que Latinoamérica es parte de eso que llamamos sociedades occidentales. No estamos libres del flagelo del terrorismo, pero además tenemos también la obligación de volver a recuperar un legado andalusí que nos hermana con los árabes y ser de alguna manera, no diría yo voceros, pero sí aliados más amigables con países que necesitan también recomponer su estrategia a nivel internacional, que necesitan demostrar que no todo es violencia ni terrorismo en las sociedades musulmanas. Por lo tanto, lo primero es avanzar en programas de estudio y después comprender que América Latina puede jugar un rol también en foros internacionales. Algo intentó el presidente Lula de Brasil, pero después eso quedó también en aguas de borraja y es importante hacerse presente en los foros multilaterales, Guillermo. Me quiero ir ahora a Europa un segundo. Mostramos la puerta de Brandenburgo y pensé inmediatamente en Angela Merkel, que en su momento, cuando gana Donald Trump en Estados Unidos, se empieza a cuestionar qué es lo que va a pasar con ella, el resurgimiento de estos partidos políticos de extrema derecha en Europa, algunos con traspiés, se creía que iban a ganar y no ganaron, pero ¿qué pasa con Angela Merkel ahora que, a ver, me están diciendo algo en el control que no entendí, ¿me pueden aclarar? Ok, está hablando Luis Almagro, el secretario general de la OEA. Escuchemos, perdón, doctora. En un clamor continental desde Alaska a Tierra del Fuego. Nos sumamos a los reclamos para que se asegure la separación de poderes. Nos sumamos a los reclamos para que haya soluciones dirigidas a resolver la crisis económica, social o humanitaria del país. Los pasos que hemos dado son pasos gigantescos. Los países han demostrado su compromiso con asumir las discusiones importantes de la agenda temática de nuestro continente a la hora de defender la democracia. En ese sentido, valoramos especialmente la convocatoria de este Consejo Permanente, así como otros que se han convocado en otras ocasiones. También respaldamos ulteriores acciones y discusiones que sucedan a esta reunión para evaluar colectivamente la situación en Venezuela. No respaldamos ninguna invasión. Nuestras soluciones, nuestros requerimientos son lo opuesto a un golpe de Estado. El llamar a elecciones en un plazo breve es lo opuesto a un golpe de Estado. Es la solución democrática, es devolverle la soberanía al pueblo que es a quien pertenece. Reiteramos nuestro compromiso como secretario general, el llamado que se ha hecho en forma urgente y prioritaria de la liberación de los presos políticos, el respeto a la legitimidad de las decisiones de la Asamblea Nacional, la necesidad de contar con un calendario electoral teniendo en cuenta todas las elecciones que han sido pospuestas violando los derechos electorales de la gente. Elementos todos que demuestran una clara alteración del orden constitucional. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario general. Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, en este discurso que tomamos, por eso interrumpimos el diálogo con Uruguay, que ahora retomamos. Él dice, no es una invasión, el pedido nuestro es llamar a elecciones, que justamente es un acto democrático, dice él, no es un golpe de Estado. ¿Puedo hablar con la doctora Mangana sobre este último caso? Está con nosotros. Doctora, Luis Almagro, uruguayo, secretario general de la OEA, está haciendo este llamado para Venezuela, y Venezuela dice que es una actitud golpista, injerencista, que atenta contra la soberanía de un país y un gobierno democráticamente
elegido. ¿Es cierto o no? No, yo creo que evidentemente Luis Almagro está actuando en su capacidad de secretario general de la OEA, está exigiéndole un gesto de buena voluntad al gobierno de Maduro para que cuanto antes pueda llamar a esas elecciones, porque evidentemente no solo hay presos políticos, sino que hay una erosión grave de la democracia en Venezuela. Y lo que no es de recibo es que haya una suerte de silencio en el continente latinoamericano, donde hay una división de posiciones, países que por compromiso, por ideología política no quieren decirlo alto y claro, pero que entre bambalinas ya lo han censurado a Maduro. Por algo no está participando de las reuniones de alto nivel del Mercosur, un esquema de integración regional que también integra Venezuela, con lo cual yo creo que el gobierno de Maduro hace mal en rechazar este tipo de declaraciones que yo, al menos lo que he escuchado ahora contigo, me parece que son en un tono conciliatorio, Guillermo. Ahora, ¿puede en realidad por el perfil de la OEA realmente elevar sanciones o producir cambios, o es simplemente una figura más teórica que puede llamar la atención y provocar la presencia del tema? Bueno, yo creo que es de alguna manera acompañar las voces de disidentes, las voces también de la oposición que están exigiendo que por lo menos se celebren esas elecciones. Evidentemente no parece que tuviera los mecanismos para sancionar a Venezuela, toda vez que también se le exigiría comentar otras situaciones también de violación a otros derechos humanos también en el continente, en otros países latinoamericanos. Parece un ejercicio teórico, pero creo que en estos tiempos no está de más tener ese recurso de amparo, digamos, porque lo que es evidente, por lo menos aquí en el Cono Sur, Guillermo, es que cada vez más ciudadanos venezolanos se alejan de su país, emigran y vienen a residir en Buenos Aires, en Montevideo. Es cierto, se ve en Europa también. Sumo a la conversación a Yone Molinares, que está allí. Justo la veíamos cuando la ponían en cámara hablando con gente en el pleno de la Organización de Estados Americanos. A ver si Yone está y nos puede contar un poco qué está transcurriendo allí en las puertas de ese lugar. ¿Está Yone o no la tenemos en contacto directo? Sí está. A ver, Yone, ¿estás ahí? Te veíamos recién hablando con alguien. Aquí estoy. ¿Qué es lo que aquí pasa? estoy. ¿Qué es lo que pasa ahí en la... Estamos con la doctora Mangana también, analista internacional en Uruguay, así que nos hablas a los dos. ¿Qué transcurrió en este momento en las puertas mientras hablaba Almagro? Bueno, mira, es la sensación de qué va a pasar después, lo que veníamos hablando hace un rato. ¿Qué puede hacer la OEA de aquí en adelante? Esto se va a quedar en esta reunión, dejando en claro que Venezuela tiene un grupo de países que lo respaldan y que con el que puede básicamente pues frenar o por lo menos pelear cualquier asunto que considere va en contra de lo que él cree o el país cree, el gobierno cree que debe ser el foro de la OEA y para lo que debe servir. Y de ahí en adelante, pues esperar a ver qué puede pasar. Por ejemplo, se está hablando de que haya una resolución, o no una resolución, vamos a hablar en términos exactos, porque la resolución es algo mucho más grande. ¿Un comunicado? Pero más bien como una declaración, como una especie de conclusión, claro. Como una especie de conclusión y un llamado al diálogo, por ejemplo, que algunos consideran no es el tipo de asunto para... el tipo de sesión extraordinaria que se convocó, pues no es el tipo de documento que debería terminar siendo parte, digamos, de una conclusión. Pero parece que eso es a lo que se va a llegar. ¿Por qué? Bueno, porque hay otros tipos de procedimiento para llegar a una resolución y la votación, etcétera. Se necesitan 72 horas para que los países puedan revisar el texto. Una cantidad de un protocolo mucho más amplio en ese sentido. Entonces parece que lo que se espera hoy es eso, una conclusión, una especie de conclusión, y de ahí ver cuáles son esos buenos oficios, cuáles son esas gestiones diplomáticas, cuáles son esas gestiones de conversación, de diálogo y de búsqueda de una concertación en Venezuela. Esos son los tipos de cosas, es decir, lo dejan escrito, pero el detalle, la minucia y el cómo proceder de aquí en adelante es lo que queda pendiente. Gracias, Yone Molinares. Desde allí lo vamos a seguir de cerca, por supuesto, con Yone al tanto. La doctora Mangana cierra el programa con nosotros. Doctora, me queda un minuto nada más. Los 11 países que votaron para no continuar con esta reunión, República Dominicana, Nicaragua, Haití, El Salvador, Ecuador, Dominica, Bolivia, Venezuela, Surinam, Saint Kitts, San Vicente y las Granadinas. Perfil de izquierda en los gobiernos, a diferencia de los que votaron por sí, con algunas excepciones. Mensaje político, un minuto.
Evidentemente aquí hay una cuestión ideológica detrás de este apoyo de estos países a Venezuela, pero también hemos visto que está profundizándose la brecha entre partidos políticos, por ejemplo aquí en Uruguay, entre aquellos que son de oposición y que entienden que el gobierno, por ejemplo, uruguayo debiera ser mucho más crítico del gobierno de Maduro, y sin embargo yo creo que no hay un apoyo tácito como sí lo vemos de parte de estos países que tú mencionas. Lo que es triste es que los ciudadanos que están realmente teniendo que emigrar, que están pasando penurias grandes en Venezuela. ¿Y los que se quedan, doctora? Claro, los que se quedan no viven, justamente los que tienen que pasar penurias para encontrar alimentos y demás, no viven de la política. Por eso es importante que Latinoamérica, que ha hecho un gran esfuerzo para dejar atrás épocas grises, bastante oscuras con las dictaduras, hoy necesitan embarcarse en la democracia realmente y fuera de ideologías y si son de izquierda o de derecha, exigirle al gobierno de Maduro que dé ese gesto de buena voluntad, de conciliación y llamar a elecciones lo antes posible. Doctora Susana Mangana, de la Universidad Católica del Uruguay, gracias por su participación en el programa En Varios Tópicos. Señoras y señores, despedimos esta edición de Encuentro. Continuamos con la cobertura especial de lo que sucede en la OEA por el caso Venezuela. Buenas tardes, soy Guillermo Arduino.